Seguramente habrás preguntado alguna vez, o más de una vez, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te lo preguntaste? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y podríamos pensar que lo que Dios quiere que vos hagas es que, por ejemplo, vayas todos los domingos a la iglesia, que leas la Biblia, que ores, que ofrendes, no sé, todas estas cosas que son muy buenas. Son muy buenas, pero la realidad es que ninguna de esas cosas impresiona a Dios. Nunca te vas a ganar el favor de Dios por hacer cosas buenas. Hay una palabra que se escucha mucho últimamente, una palabra de moda, meritocracia. ¿La escuchaste alguna vez? Meritocracia. ¿Sabes lo que es meritocracia? Lo busqué en un diccionario. Significa que las personas acceden a posiciones, recompensas y oportunidades en función de su mérito individual, entendido como talento, esfuerzo, capacidad y logros. Eso es meritocracia. Quiero decirte que la meritocracia no tiene nada que ver con la fe cristiana. La meritocracia no existe en el cristianismo. Así que no te engañes. Sencillamente los seres humanos no pueden ganarse el favor de Dios por mérito, porque no hay mérito delante de Dios. No hay ninguna clase de mérito. Así que si vos pensás que te vas a ganar el favor de Dios por hacer algunas cosas, bueno, te tengo que dar una mala noticia, no es así. Tampoco te vas a ganar el favor de Dios por no hacer determinadas cosas. Porque algunos piensan que, bueno, que Dios se pone contento si no haces, por ejemplo, si no bailás, si no ves televisión o no vas a determinados lugares. Tampoco impresiona a Dios esas cosas. Quiero bajarte toda ilusión al respecto. Dios nos impresiona por las prohibiciones. Es terrible cuando una persona interpreta mal la fe, y eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Para esa gran mayoría, la religión es una lista de reglas, de obligaciones que se deben cumplir, y de esa manera se gana el favor de Dios. De esa manera Dios está contento con uno. Este enfoque de hacer cosas o dejar de hacer cosas para que Dios esté contento, para que Él se agrade de nosotros, bueno, es lo que se llama sacrificio. Y el sacrificio realmente lo único que trae a las personas hacer o dejar de hacer cosas para agradar a Dios, lo único que trae sacrificio es frustración y un gran sentimiento de culpa. El sacrificio, en vez de, ponerte a cuentas con Dios y producir paz, hace todo lo contrario. Se convierte en un peso, en una carga difícil de llevar y sin sentido. Cuando vos sentís que la religión es una carga, algo anda mal. Porque el Señor Jesús, en vez de hablar de trabajo, habla de descanso. En vez de hablar de cargas pesadas, habla de cargas livianas. Él dice, y lo leemos en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que te voy a volver a decir una de mis frases favoritas, que me la has escuchado muchas veces, y es: no importa lo que haces, importa lo que sos. No importa lo que haces, importa lo que sos. Lo que el Señor quiere de vos es un corazón transformado. Un corazón quebrantado y rendido completamente a Jesucristo. El Señor no quiere sacrificios. ¿Sabes qué quiere el Señor? Frutos. El Señor no quiere sacrificios, quiere frutos. Los sacrificios son el esfuerzo por ganarte el favor de Dios. Los frutos son la consecuencia de tener un corazón transformado. La diferencia es tremenda. La diferencia es abismal. Te voy a dar un ejemplo. Sacrificio es venir hoy a la reunión, al culto, con el propósito de ganarte el favor de Dios, para que Dios esté contento, para que Dios no se enoje con vos. Eso, ¿sabes cómo se llama? Sacrificio. Fruto es venir al culto con gozo, con gratitud, con alegría para darle honor al único que merece el honor. ¿Te das cuenta de la diferencia entre sacrificio y fruto? Leer la Biblia puede ser un sacrificio o puede ser fruto. ¿Qué es para vos? Orar puede ser sacrificio o puede ser fruto. ¿Qué es para vos? Dios no quiere sacrificio. Dios quiere frutos. Y el Señor dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Llevar fruto solamente se puede cuando uno cree y se aferra al Señor Jesucristo. Aquel que permanece en la vid, aquel que está en Jesucristo, produce fruto. El que no permanece en la vid, no produce fruto. Lo único que puede hacer son sacrificios, y los sacrificios delante de Dios, ¿sabes qué son? Nada. Porque el Señor dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Solamente sacrificios que para Dios son como trapo de inmundicia. Así que como te dije, no se trata de lo que haces, sino de lo que sos. Por supuesto que el creyente va a hacer muchas cosas que antes no hacía y va a dejar de hacer muchas cosas que antes hacía, pero no de manera sacrificial, no un sacrificio para que Dios se agrade. Va a dejar de hacer cosas y va a hacer otras porque su corazón ha sido transformado. Porque ya lo que hacía antes que desagradaba a Dios también le desagradan a Él porque su corazón ha sido transformado. Y busca hacer la voluntad de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas sabe que serán añadidas. Así que el Señor en una ocasión contó una parábola muy significativa, y la leemos en Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice así: dijo también esta parábola:
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutileza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es lo que el Señor va a buscar? Fruto. Una y otra vez. Si no encuentra fruto, quiere decir que, bueno, esa persona no ha sido transformada. Esa persona se esfuerza, pero no confía en Cristo, confía en sí mismo. Y esto es grave, porque lo que salva es la fe en Cristo. Si una persona vive haciendo sacrificios, no tiene su fe puesta en Cristo, lo que implica que no es salva. Así que mirá si no es serio este tema. Así que, te vuelvo a repetir, a Dios no le impresionan los esfuerzos religiosos. No le impresiona. No vas a lograr nada. Porque si no ha sido transformado, esos esfuerzos religiosos salen de un corazón pecaminoso. Un corazón lleno de pecado. ¿Se entiende? Y leíamos las semanas anteriores que cuando el Señor llamó a Leví, ¿te acordás? O Mateo, para que fuera su discípulo, los dos se... Leví era alguien despreciable. No le cabía otro adjetivo. Era un traidor a la patria, era una persona aprovechadora, se aprovechaba verdaderamente de las necesidades de los demás. Era un estafador, posiblemente un mafioso. Sin embargo, esta persona se arrepintió de sus pecados ante la palabra del Señor, creyó y lo siguió. Y vos sabés que él hizo una comida, organizó una comida con todos sus amigos, que eran también personas como él, despreciables. Y esto para los fariseos fue terrible. Como un judío como Jesús, que encima decía ser maestro, se iba a sentar con personas de esa calaña. Mirá cómo lo dice Marcos, capítulo 2, versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Sabes cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? ¿Por qué come con semejante escoria? Era indignante. Y Jesús les responde, sin disculparse, así. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores y al arrepentimiento. Jesús estaba citando al profeta Oseas. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, él dice así: porque misericordia quiero, Dios dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, estaba exhortando al pueblo de Israel, que estaba pasando por un periodo, digamos, de bonanza, pero que, bueno, lo que hacía el pueblo era cumplir con los rituales de la ley, pero se olvidaba justamente de lo principal,
la misericordia, el amor, la bondad. Eso es lo que a Dios le importa. Frutos, no sacrificios. Y los sacrificios en la ley de Moisés tenían un propósito. Los sacrificios expresaban, era una manera de demostrar el arrepentimiento. El arrepentimiento y también de entender la gravedad del pecado. Estás matando a un inocente por causa de tu pecado. Ese era el propósito de los sacrificios. Sin embargo, el pueblo de Israel interpretó que el sacrificio en sí era lo que a Dios le agradaba. Y muchas veces en el Antiguo Testamento leemos que no, que a Dios no le agradan los sacrificios. Para Dios los sacrificios no son absolutamente nada. Mirá cómo lo dice en Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Dios quiere sacrificios? No, aborrece los sacrificios. Mirad lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. 1 Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere sacrificios. ¿Dios qué quiere? Frutos, frutos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Un poco más adelante, también lo leíamos, tenemos al Señor Jesús con sus discípulos caminando en un campo. A los discípulos en día de reposo les da un poco de hambre, entonces empiezan a comer los granos, a sacar de las plantas, tal vez era trigo, desgranaban las espigas y comían los granos. Esto indignó a los escribas y fariseos. Había unos fariseos que se ve que lo estaban siguiendo. Y dijeron, ahí está, los encontramos. Los pescamos justo. Trabajando en sábado. Están preparando alimentos, están cosechando un montón de pecados en sábado. Y el Señor le dice, les habla, bueno, vos sabés, lo vimos el domingo pasado, le habla del rey David, les dice un montón de cosas y termina diciendo, yo soy el Señor del sábado. Él sabía lo que estaba bien hacer en el día de reposo, porque Él había creado el día de reposo. El día de reposo había sido hecho para beneficio del hombre, no para ser un tirano. Y los rabinos, los fariseos, los escribas, habían deformado tanto la ley que terminó haciendo de lo que era bueno, una carga atroz, una carga difícil de llevar. Esa es la idea que tienen los religiosos de cómo agradar a Dios. Ellos tenían ahí delante al Hijo de Dios, el verdadero reposo, reposo con mayúsculas, Jesús. Pero le daban la espalda, es más,
querían matarlo porque querían mantener su sistema religioso. El Señor les vuelve a decir: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El Señor no quiere sacrificios, les son abominables. Él era el Señor del día de reposo. El religioso no entiende. El religioso busca agradar a Dios con cosas que a Dios le desagradan. Y ahora vamos a leer un pasaje que es continuación prácticamente de lo que vimos el domingo pasado. Y vemos hasta qué punto los religiosos, los que se enfocan en reglas, en acciones, en vez de enfocarse en lo que realmente importa, que es el fruto: misericordia, amor, fe. Vamos a leer Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, esta historia figura en los 3 evangelios sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas, y cada uno aporta algún detalle que otro no tiene. Entonces podemos lograr una narración muy vívida combinándolos. Entonces dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Otra vez, otro sábado. Como en los 3 evangelios figura el hecho de que en un día de reposo Jesús y sus discípulos caminaban en un campo y comieron espigas, y inmediatamente a continuación figura este pasaje, se entiende que fue muy inmediato, si no fue el sábado siguiente, un sábado muy próximo. Y no sabemos específicamente en qué ciudad estaban, pero se supone que estaban en Capernaum, que entró el Señor Jesús a la sinagoga de Capernaum. Y bueno, más allá de lo que los judíos pudieran pensar, a Jesús sí le importaba el día de reposo. Y como todo buen judío, este día fue a la sinagoga. Y fue a la sinagoga a cumplir con el propósito al que había venido, a enseñar. Así lo dice Lucas. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Él no perdió oportunidad para predicar sobre el reino de Dios. Y como sabemos, él enseñaba, y lo hemos dicho muchas veces porque la Escritura lo dice, que él enseñaba como ningún otro hombre había enseñado jamás. Él hablaba con autoridad. Él hablaba no citando a otros rabinos, como hacían los escribas y los fariseos, sino hablando, diciendo: yo os digo. ¿Oíste que fue dicho tal cosa? Mas yo os digo. Él hablaba con autoridad, porque él es Dios. Él hablaba con esa autoridad. Y toda la gente se asombraba, quedaba maravillada. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Me pasaste los pañuelos que hay ahí?
Así que la forma en que él enseñaba era distinta y el mensaje que él enseñaba era distinto. Porque él enseñaba sobre el reino de Dios, gracias, y enseñaba que debían arrepentirse y creer en el Evangelio. Gracias. Estoy resfriado, así que más de una vez voy a interrumpir el mensaje. Bueno, así que él estaba enseñando y había allí entre la gente, dice, un hombre que tenía seca una mano. Otras versiones dicen, bueno, una mano paralizada, tullida, contraída, una mano que según la palabra original, seca, en el griego, habla de, bueno, de una planta que se ha secado y se ha muerto, se ha marchitado. Así que bueno, esta era la condición de este hombre, no sabemos si tenía esa mano así de nacimiento, si había tenido un accidente, no sabemos eso. Pero Lucas, que era médico, también nos ofrece otro dato importante y dice que tenía seca la mano derecha. Es importante porque, bueno, si era diestro como la mayoría de las personas, esto le dificultaría mucho poder ganarse la vida. Así que, bueno, tenemos a este hombre con una mano seca. Y vemos que los escribas y los fariseos estaban muy al tanto de la presencia de esa persona. Pero no por misericordia. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ellos sabían que estaba esa persona ahí y estaban acechando a Jesús. Ahora fíjate, dos cosas muy llamativas sobre los escribas y fariseos. La primera cosa llamativa es de que ellos eran conscientes de que Jesús se compadecía de las necesidades de las personas. Ellos sabían que Jesús era misericordioso y que si había una persona con necesidad, Él iba a suplir esa necesidad. Sabían ese rasgo de Jesús. Y otra cosa que ellos sabían y que no tenían duda es de que Jesús podía curarlo. Ellos no tenían dudas del poder sobrenatural de Jesús para sanar. Sabían que Jesús era misericordioso y sabían que Jesús era poderoso. Por otro lado, vemos también que estas personas, estos escribas y fariseos, también carecían de total empatía, por decirlo así, o compasión por ese hombre. No les importaba si ese hombre iba a ser sanado o no. Ese hombre no era importante para ellos. Como dijimos, no le importaban tampoco que Jesús tuviera esas características y tampoco les importaba lo que ellos tanto pregonaban, que era que se quebrante el día de reposo. Ellos no querían impedir que Jesús lo sane, al contrario, ellos querían que lo sane para poder acusarlo. Lo que estaban haciendo era buscar pruebas, por eso seguramente también lo siguieron cuando él estaba caminando en el campo. Estaban buscando pruebas para poder acusarlo, para en definitiva poder eventualmente matarlo. Así que ahí estaban estas personas, acechando al Señor en el día de reposo. Y conociendo lo que hablábamos recién, que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Sabemos, naturalmente sabemos, que Dios quiere el día de reposo. Ahí están dando. Sin embargo, los maestros, los rabinos,
habían determinado en su legalismo que sanar a un enfermo en un sábado era ilegal, era pecado. Hacer cualquier tipo de acción misericordiosa con un enfermo era trabajo. Entonces no se podía hacer. La única excepción es que esa persona estuviera al borde de la muerte, que corriera peligro de morir antes de que se termine el día de reposo, entonces esa es la única manera de asistirlo, o que fuera una mujer parturienta a punto de dar a luz. Las únicas dos ocasiones en que se podía tratar a alguien médicamente. Salvo esas dos excepciones, no se podía hacer absolutamente nada, seas médico, seas pariente, seas amigo de una persona que estaba enferma de alguna manera, de aliviar su dolor. Eso era lo que ellos interpretaban como legítimo en el día de reposo. Por eso estaban acechantes con el Señor Jesús, porque sabían de que se iba a compadecer y que lo iba a sanar. Ahora bien, el Señor está enseñando en la sinagoga, está el hombre ahí, conocía las reglamentaciones humanas sobre el día de reposo. Tranquilamente podría haber esperado a que termine el día de reposo. Ese hombre no estaba grave, llevaba mucho tiempo así, capaz que desde nacimiento. Pero Lucas, una vez más, nos da una información muy clara, muy importante. Lucas 6:8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Lucas sabía lo que estas personas estaban haciendo, estaban pensando, estaban tramando. Jesús, conocía lo que estas personas estaban tramando, conocía sus pensamientos de odio hacia él, y sabían que ellos estaban esperando que Jesús curara a ese hombre. Y como te digo, él podría haber esperado, pero conociendo el pensamiento de ellos, si el Señor no actuaba, siendo que Él es el Señor del día de reposo, iba de alguna manera a legitimar que en el día de reposo no se podía hacer el bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si el Señor no hacía nada, si esperaba a que pasara el día de reposo para sanarlo, con esa acción iba a decir, sí, la reglamentación esa es buena, en el día de reposo no se puede hacer buenas cosas, no se puede ayudar al prójimo. Entonces el Señor no podía de alguna manera certificar esa equivocación. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. El Señor tomó la iniciativa. Nadie le había pedido, el hombre estaba ahí entre la multitud, el Señor lo llamó. Y dice, vení al frente, levántate y ponte en el medio. Él es el Señor del día de reposo. Él tiene el control. Y el hombre tal vez se sorprendió. Algunos estudiosos, algunos comentaristas
sospechan incluso de que ese hombre estaba allí, que lo habían traído a los mismos fariseos para tenderle una trampa al Señor Jesús. La Escritura no lo dice, es posible. El hecho es que el Señor llama a este hombre, imagínense la tensión del ambiente. Estarían todos expectantes ante lo que Jesús iba a hacer. Y lo que iba a hacer, lo iba a hacer a la vista de todos. Todos tenían que entender que en el día de reposo se puede hacer el bien. Algo que nos parece lógico, pero que ante las reglamentaciones que ellos habían levantado, bueno, no les resultaba a ellos lógico. Y el Señor llama, el hombre viene, y Mateo nos cuenta que en ese momento los fariseos intervienen. Mateo 12:10 dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito cenar en el día de reposo? Y el Señor, en vez de responderle esa pregunta, les formula otra. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús les contesta alguna pregunta que expone la hipocresía de estas personas solamente usando el sentido común. A ver, estas personas que se oponen tanto a que se sane a un hombre, si una oveja se les cae en un pozo, una oveja que costaba dinero, se le cae en un pozo, ¿la van a dejar ahí hasta que termine el día de reposo? No, la levantan, es lógico. Ahora, ¿qué es más importante, la vida de una oveja o la vida de un hombre? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es más importante para Dios? Bueno, para estas personas era más importante un animal que un hombre, evidentemente. El Señor expone la hipocresía de ellos. Y continúa Marcos. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Los escribas y los fariseos que se jactaban de saber lo que está bien, lo que está mal, lo que debía hacerse, lo que no debía hacerse, lo que es lícito, lo que es ilícito, ahora tenían que responder una pregunta que cualquier niño podría contestar. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien? ¿Qué te parece a vos? Lógicamente, sí, esa sería la respuesta lógica. Es lo que dice la ley. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6 dice así, Deuteronomio 6:5 dice así. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Bueno, Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto es para todos los días de la semana. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amás a Dios? Sirviendo al prójimo, supliendo sus necesidades. El Señor dice, ¿es lícito hacer bien? Claro que es lícito hacer bien. Aunque sea día de reposo, o especialmente en día de reposo. Pero el Señor, sabiendo que la respuesta era obvia, no se queda ahí, porque Él apunta más hondo. Él dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El Señor los estaba confrontando con su propio pecado, porque ellos estaban complotándose justamente para quitar la vida. Justamente estaban complotándose para matar al Señor Jesús. Estaban ahí para acusarle. En el día de reposo ellos estaban
haciendo mal, estaban buscando la manera de matarlo. Es el Señor quien les habla. Podrían haberse arrepentido, podrían haber reconocido su pecado, pero dice Marcos, pero ellos callaban. Y esto, bueno, se le tiene que poner la piel de gallina con lo que dice acá. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Marcos describe la mirada del Señor. Marcos no estuvo ahí. Pedro estuvo ahí. Y se ve que fue tan impactante para Pedro que se lo transmitió a Marcos. La mirada del Señor. Con enojo, con ira. La ira del Señor. No hay otra descripción de algo así. Él lo miró con enojo, no sé, a los publicanos, a los pecadores. Cuando le trajeron a la mujer pecadora, ¿te acordás? No la miró con enojo. A estas personas la miró con ira, con enojo. La ira justa de Dios, esa clase de ira. La ira que leemos en el Antiguo Testamento. La ira que el Señor tuvo contra Israel. ¿Te acordás cuando lloraban porque no comían carne, como comían en Egipto? En Números 11:10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Esa ira. El Señor los miró con ira. Cuando Acán se quedó, ¿te acordás con lo que Dios había prohibido? Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esa ira. Ahora, Jesús vino no a condenar, sino a salvar. Pero estas personas merecían el mismo castigo que Acán. Ellos tenían el corazón endurecido contra Dios. Yo no sé cómo ellos habrán reaccionado a esa mirada. Quiero creer que tuvieron que bajar la suya. Pero siguieron con su altivez, con su orgullo. El hecho es que ahí estaba este hombre, parado. Dice que el Señor estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Los miró con ira y estaba entristecido por la estupidez de esta gente, por la dureza de esos corazones necios, por esa obstinación. El ambiente debería estar cargado en esa sinagoga. Y el Señor le dice, extiende tu mano para que todos lo vean. Y él la extendió delante de todos. Y dice, la mano le fue restaurada sana. Y la sanidad fue instantánea y completa. Esa mano que estaba seca como una planta que había muerto, de un momento a otro estaba sana. No tuvo que hacer rehabilitación, estaba completamente sana. Jesús demostró una vez más que él era el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre que anunciaba Daniel. ¿Cómo no glorificar a Dios ante semejante manifestación de su gloria? Y estos legalistas, ¿sabes cómo reaccionaron? Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos
contra él para destruirlo. Se fueron de allí, en día de reposo. Se fueron furiosos, porque no solamente no habían logrado su objetivo, sino que habían sido humillados, su orgullo había sido pisoteado. Se fueron furiosos de allí para reunirse con los herodianos. Esto era algo insólito, imposible, porque los fariseos, que eran religiosos, ¿cómo decirte? Patriotas, por decirlo de alguna manera, orgullosos de ser judíos, se juntaron con los herodianos. Los herodianos eran judíos partidarios de Herodes, del rey Herodes, uno de los peores reyes de Israel, que respondía al imperio romano. Herodes era, por decirlo así, traía la cultura romana a Israel, con todo lo que eso implicaba, con todo ese liberalismo que implicaba. Los herodianos no eran religiosos, eran religiosos, eran políticos, ellos buscaban quedar bien con el imperio. Tenemos a los religiosos judíos, los fariseos, se unieron a personas que no tenían nada que ver con la religión, que tenían un estilo de vida completamente liberal, siendo que ellos eran tan estrictos. Para estos religiosos, los herodianos eran absolutamente amorales, mundanos. Sin embargo, dos grupos que no tenían nada que ver se unieron para poder, dice, destruir a Cristo. Porque para los dos grupos Cristo era una molestia. ¿Te das cuenta de la clase de pensamiento del religioso, del legalista? Que se fija en tonterías como reglas, no hagas esto, haz lo otro, pero no tiene conciencia de lo que verdaderamente Dios quiere. Ellos querían guardar el sábado, pero no les importaba el sábado tramar un asesinato. Así es la mente del legalista. El Señor en Mateo 23, 24 se lamenta por ello, dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis por afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. Es necesario que entiendas esto. Nunca te vas a ganar el favor de Dios por medio de tu esfuerzo. Es imposible. Dios no quiere tus sacrificios. Dios quiere que des fruto. No importa lo que haces, importa lo que sos. Si sos un verdadero hijo de Dios, si sos un verdadero cristiano, vas a dar fruto de eso. Y para terminar, quiero de alguna manera ayudarte a identificar algunas conductas en vos que pueden esconder legalismo. ¿Te animás? Para esto es necesario sincerarse con uno mismo. Sincerarse sobre la verdadera motivación de tus acciones. ¿Te animás o lo dejamos acá? ¿Lo dejamos acá y no nos metemos en problemas?
Bueno, vamos a empezar. Algunos ejemplos de la vida cotidiana, tampoco esto es muy profundo, no te pienses. Pensá en tus acciones cotidianas y en las motivaciones que te llevan a hacer esas acciones. Vamos a ver el tema de negociar con Dios. ¿Vos creés que haciendo determinadas cosas buenas, Dios te bendecirá? Bueno, como hoy leí la Biblia y oré a la mañana, entonces hoy me va a ir bien. Dios me va a respaldar en tal cosa que quiero. Esto es legalismo. Porque vos pensás que la bendición se gana. Cuando la bendición es gracia. Vos sentís a veces que tu relación con Dios se rompe o se enfría después de que cometiste algún error. Y esto te lleva a no sentirte lo suficientemente limpio como para presentarte delante de Dios en oración y dejás pasar los días porque no tenés, has fallado, entonces no podés presentarte delante de Dios. Y incluso tal vez hasta dejás de congregarte por un tiempo porque pensás, soy un hipócrita. ¿Te pasa? Eso es legalismo. Porque no depende de tu perfección, tu vida cristiana, depende de la perfección de Cristo. Tal vez te pasa que vos juzgás la espiritualidad de los otros, ves la manera en que se visten, la música que escuchan, las palabras que dicen, este se tatuó, y te sentís superior. Y te comparás con ellos. ¿Sabes cómo se llama eso? Legalismo. Tal vez vos tengas hasta casi inconscientemente un miedo constante de no hacer lo suficiente para agradar a Dios. Vivís con temor y esto te lleva a estar siempre cargado con un agotamiento espiritual, porque tenés que ser perfecto, tenés que orar, tenés que ir a la iglesia y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro. Todo depende de tu esfuerzo. Eso es legalismo. Tal vez vos sentís también que los otros no valoran tus acciones, no valoran tus méritos, tu generosidad, no te tienen en cuenta. Y resulta que estás esperando la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Eso también es una forma de legalismo. Todas estas cosas llevan a la frustración porque hablan de sacrificio personal. Hablan de que vos te tenés que ganar constantemente el favor de Dios y también incluso el favor de los demás. Y el apóstol Pablo escribió sobre esto. Y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2:20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas
son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No leí la suficiente de la Biblia, no oré lo suficiente, no ayuné, no vengas al culto para que Dios te bendiga. No leas la Biblia para que Él no se enoje o para que te sea propicio. No ofrendes para que Dios te prospere. Todas estas cosas son sacrificios. Y para Dios son abominación. Nunca te vas a ganar el favor de Dios. Vení al culto, lee la Biblia, ofrenda, ora porque Él es digno, porque Él es santo, porque Él te salvó. Hacelo con deleite, con gozo, con entusiasmo, con gratitud. Él no vino a imponer una carga pesada. Él dice, ligera es mi carga. Él es el descanso. Él es el Señor del día de reposo. Él es nuestro descanso. Jesucristo. Así que si querés ganar el favor de Dios, la única manera es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si hasta ahora has sido un religioso, si hasta ahora has sido un legalista, arrepentite de tus pecados y vení a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es tu Salvador. No hay mérito en vos, ningún mérito, ni en mí ni en nadie. Todos los méritos están en Él. Él es el que vivió una vida perfecta para que nosotros podamos, pecadores como somos, ser salvos. Él en la cruz pagó por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Él es el reposo. Amén. Amén. Bueno, no sé si tenés un comentario, alguna pregunta. Sí.